Buenas noches, continuamos con nuestro siguiente ponente. Tenemos en la sala a Ronald Winkelmann. Él actualmente es el coordinador del Diplomado en Protección Radiológica, es docente investigador de la carrera de Física de la Universidad Mayor de San Andrés. Sus principales áreas de interés son la física de partículas y la geofísica. Es entusiasta de la divulgación científica y enseñanza de las ciencias fundamentales. Hoy nos va a compartir la formación, aquí está, la formación en física nuclear. Bienvenido, Ronald, y la sala es todo tuya. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias a la coordinación por haberme invitado a hablar de un tema que no es muy conversado, creo, y no va a caer dentro de las explicaciones académicas que han tenido hasta ahora, ¿no? He visto que muchas de ellas son realmente trabajos de punta, aplicaciones, ya algunas médicas, otras industriales. Entonces, todo eso conlleva un conocimiento básico y se apoya en una parte fundamental que es la formación, que es de lo que yo les voy a charlar hoy día. Y justamente por eso creo que esto es una charla diferente, no sabía muy bien cómo acomodarla o qué o enfoque darle para poder estructurarla y poder ser algo interesante, ¿no? Algo que les quede y a la larga les pueda servir. Pero bueno, he hecho mi mejor esfuerzo. Espero que realmente les sirva y les dé una mirada de hacia dónde podrían apuntar si es que deciden dedicarse a esta área que es muy diversa, es un campo de investigación, de aplicación, de trabajo, de crecimiento tecnológico en todas las direcciones sobre el desarrollo de nuestras sociedades. Se puede apoyar muchas de las aplicaciones que ya existen, otras que se están desarrollando. Entonces, bueno, a ver, ahora voy a compartir mi pantalla. Mm, Estoy aquí. Ok, ahora empiezo por la mitad. Ahora sí. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se puede ver. Ok, gracias. Bien, entonces, como decía Brian, perdón, el tema es formación en física nuclear. ¿No? Y como había dicho previamente, yo espero que con esto se pueda responder algunas preguntas básicas, si es que no todo el mundo está todavía decidido o decidida a poder incursionar en esta área. Ahora trataré de esbozar los parámetros básicos que uno necesita para poder formarse en esta área, dónde puede hacerlo, por lo menos a nivel nacional, y si es que eso realmente puede a futuro dar una proyección. Y creo que entre las cosas más importantes, más allá del gusto que uno pueda tener por el área de estudio, eh, no sé si es que realmente si es que me dedico a esto, decido dedicarme a esto, realmente va a poder poner un plato de comida en mi mesa más adelante, ¿no? Entonces, eh, es arduo el trabajo y el camino es un poco largo, no resulta como otras disciplinas que pueden ser de aplicación más inmediata. Sin embargo, esta es muy satisfactoria, puede convertirse en una profesión, como vamos a ver a grandes rasgos, muy diversa, con unas cosas que uno ni siquiera podría imaginar ahora que puedan ser motivo de aplicación o de estudio más adelante, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, quería mencionar algunos hitos importantes que nos llevaron a este punto, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Como primero, creo que es el más famoso, bueno, no sé si más famoso, pero el de mayor importancia, con seguridad, y es la creación de un laboratorio de física cósmica en Chacartaya en 1952. Como sabrán, también yo eh, soy docente e investigador de la carrera de física de la UMSA, entonces mucho de la historia que acompaña este laboratorio me ha formado al final, porque durante mis años de pregrado he pasado por el grupo de rayos cósmicos y mi trabajo de graduación también lo hice
en ese laboratorio, ¿no? Pero en ese momento no conocía mucho de su historia y la relevancia e importancia que ha tenido en todo el desarrollo científico en nuestro país. Es impresionante hasta dónde ha podido alcanzar la influencia que ha tenido la creación de este laboratorio. Este laboratorio todavía tiene un punto de partida un poco anterior, ya en los años 40, antes de que se funde ya había dado resultados interesantes, pero ese es motivo de otra charla y seguramente se las van a compartir más adelante. Bueno, con la creación de este laboratorio se empiezan a formar algunas personas, o bueno, nace la necesidad de tener personal capacitado en un área que en los años 50 era, era, perdón, era una tendencia muy importante en la comunidad científica, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en los años 20 son alrededor de unos 100 años, poquito más, que conocemos de la física atómica y de la física de partículas como la enseñamos tal cual ahora, ¿no? Pero a principios de eso había muchas cosas por descubrir, mucha teoría por proponer, algunos experimentos importantes estaban por llevarse a cabo para poder confirmar y no tenían la aceptación que ahora tienen, ¿no? Yo creo que ahora en colegio sería muy raro preguntar a alguien que no haya aprendido que el átomo está compuesto, tiene un núcleo y tiene electrones orbitando, ¿no? Además de los detalles que eso conlleva, pero por lo menos sabemos que existe un átomo, una partícula, que es lo más pequeñito que podemos a grosso modo, identificar, y esta se constituye en todos los ladrillos que hacen la materia tal cual la conocemos, ¿no? Entonces, ese conocimiento, desarrollar ese conocimiento hasta el punto que ha llegado ahora, ha sido una lucha titánica, no solamente para los científicos, sino más allá de eso, para la aceptación común. Y entonces, en los años 50, dicho como les decía, en los 40, han pasado por La Paz, por Bolivia y en Chacaltay específicamente algunos experimentos importantes que dieron origen a este laboratorio, ¿no? Y este laboratorio ha visto la necesidad de poder formar gente, pero ha tenido que pasar un cierto tiempo, no ha sido inmediato, y de hecho la carrera de física como tal, en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la primera carrera, creo, de física del país, se funda en el año 66, ¿no? Pero antes de eso, vean que en los 60, ya a raíz justamente del estudio que hacían en el laboratorio de Chacartaya y la influencia internacional que este tenía, ha dado origen a la creación de una Comisión Boliviana de Energía Nuclear, ¿no? En el año 60. Y esta era como la primera administración pública fuera de la universidad que se encargaba de hacer entre investigación y aplicación en tecnología nuclear. Poco tiempo después, el año 62 y para algunos el año 63, fue la fundación de del Instituto Nacional de Medicina Nuclear del INAMEN, ¿no? Y los primeros radioisótopos que utilizaban eran el fósforo 32 y el yodo 131, un poco después, ¿no? Pero nació justamente haciendo uso del yodo, del fósforo 32, ¿no? Ya en el 62, se imaginarán que ya pasaron más o menos unos 60 años de eso, ¿no? En el 77 hubieron algunos intentos por extraer óxido de uranio, de hecho se terminó eh, agrupando o minerando este óxido de uranio para llegar a un proceso intermedio que se llama yellow cake, que es como una torta amarilla, un proceso intermedio para poder tener uranio en un cerro que se llama Cotaje, que está en Potosí. Los estudios de aquella vez mostraban que la cantidad disponible de las vetas que habían descubierto no eran algo rentables y por eso, además de que el proceso de extracción y la refinación hasta tener ese yellow cake eran costosas, entonces no llegó a ser un proceso industrial, ¿no? Y se paró ahí después de obtener estos cuantos kilos de yellow cake. Otro hito también se da en el 83, cuando la COBUEN deja de existir y pasa a ahora una administración nueva que se llamaba el Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear, el IPTEN, con unas tareas muy similares, ¿no? Justamente con las aplicaciones y además se le encarga a este nuevo ente que sea el regulador de las aplicaciones, ¿no? Tal vez ustedes ya han escuchado que justamente estas aplicaciones, por el riesgo que pueden conllevar, necesitan una cierta regulación, ¿no? Y no es solamente esta industria que tiene esa regulación, sino básicamente todas las industrias tienen un cierto regulador, ¿no? Incluso los seguros tienen un regulador, los seguros de salud, quiero decir, tienen un regulador, ¿no? Pero así, entonces, ¿quién era el encargado desde el 83? Era el IPTEN, ¿no? Otro hito importante
surge muchos años después, el 2016, con la creación de la Agencia Boliviana Nuclear, la ABEN. Tal vez han escuchado, bueno, estoy casi seguro que han escuchado sobre esta agencia nacional que está implementando un centro de tecnología nuclear en el Alto, además de unos centros médicos en el Alto, en Achumani y otro en Santa Cruz, pero asociado a esto también se han creado, o, bueno, por iniciativa de las gobernaciones, se han instaurado unos aceleradores lineales, ¿no? Para también hacer tratamientos médicos con aplicaciones de radiación ionizante, ¿no? Entonces, esta transición del 2016 con la creación de la AVEN y lo que se gestaba ya para ese momento, era tener una cultura, o bueno, por lo menos una infraestructura, así es como se llama, aunque no sea solamente un edificio, sino una infraestructura nuclear en el país, ¿no? Y que pueda hacer el soporte para proporcionar estos servicios. Y estos hitos, creo que el más reciente fue otro paso entre la extinción del IPTEN, que, como les había dicho, nació en el 83, pero en el 2019, a raíz de una reforma que hubo en la ley de la aplicación pacífica de radiaciones ionizantes, es que esta administración gubernamental pasa a otro ente que era el regulador de energía, ¿no? Y el regulador de energía finalmente llega a incorporar a la parte regulatoria de la tecnología nuclear dentro de sus direcciones y se crea la Dirección de Tecnología Nuclear dentro de la AETN ahora, ¿no? Y estos reguladores entonces tienen la obligación de crear reglamentos y además hacerlos cumplir, ¿no? Es decir, que si yo monto un laboratorio o eh, una clínica, un consultorio dental, ¿no? Y saco radiografías, necesito permiso de ellos, necesito que supervisen que, o bueno, den fe de que el instrumento que estoy usando y las condiciones en las que estoy operando sean realmente las seguras, ¿no? No solamente para mí como operador, sino para el resto como usuarios, además de otros parámetros a cumplirse, ¿no? Entonces, de todas esas cosas están encargados la AETN como parte reguladora y como parte de servicios gubernamental, por lo menos está la AVEN, ¿no? Existen otras empresas también privadas, obviamente, como la que les mostraba, de la que es parte Cristian, la que estaba hablando en la anterior charla, que hacen entre venta de servicios, venta de productos que tienen que ver con tecnología nuclear, ¿no? Entonces, esto más o menos es un esbozo de lo que es eh, la situación o el histórico de la tecnología nuclear y la situación que tenemos ahora. Vean que para todas las aplicaciones que igual han debido estar viendo ahora, la gente que las hace, que estudia sobre eso, que es parte de sus servicios, necesita una formación, ¿no? Necesita haber estudiado en algún lugar. Y sobre eso es ahora lo que vamos a hablar, ¿no? Aquí tengo una foto de Chacaltaya con la primera cabaña que se construyó en los años 50 más o menos, una foto antigua, de hecho está escaneada y del scan es que he sacado la captura de pantalla, por eso se ve un poco opaca, ¿no? Entonces, este histórico laboratorio como que ha desencadenado todo esto. Obviamente no ha sido el único actor, ¿no? Pero ha tenido que jugar un rol importante, ¿no? Bueno, entonces, dentro de todo este gran mundo de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, podemos identificar unas cuantas que son en el área de salud, bueno, agruparlas en unas categorías grandes, ¿no? Como salud, alimentación y agricultura, fuentes marinas, también tiene una grande aplicación, tecnología de radiación y la generación de energía. De estas, algunas ya han tocado, ¿no? Y tampoco la idea es que yo explique en detalle cada una de ellas porque es un sinfín. Realmente son muchísimas de las aplicaciones que uno puede encontrarse y cada vez se desarrollan más. Algunas se estandarizan, otras solamente son de prueba y pasan a ser otra cosa, ¿no? Pero hay una evolución continua de estas aplicaciones que resuelven muchas, pero muchas de las necesidades que tenemos nosotros como sociedad. Y de hecho apoyamos mucho de lo que nosotros somos como sociedad en el uso diario, ¿no? Y yo creo solamente para darle un pequeño ejemplo de cuán tan inmersos están en nuestras vidas cotidianas, en salud, por ejemplo, ¿quién nos ha tomado una radiografía, ¿no? En alimentación y agricultura les aseguro que, de hecho, como el 80% más o menos de las variedades que alimentan el planeta tienen que ver con unas mutaciones inducidas a través de tecnología nuclear, ¿no? Y eso tal vez pueda sonar espantoso que hayan irradiado nuestra comida y luego nos las hayan vendido, ¿no? Pero
Creo que más adelante van a tener una charla sobre esto, o tal vez en algún momento podamos hablar en más detalle, pero son técnicas que se usan, se han utilizado ya durante décadas, al igual que otras para control de plagas o recursos hídricos, ¿no? Búsqueda de aguas subterráneas, y hay un montón, ¿no? Aquí otra de las que me gustaría detenerme son la generación de energía, ¿no? La fisión nuclear desde los años 50 es una realidad, es una práctica mucho menos contaminante que eh, la quema de combustibles fósiles y una alternativa a las energías renovables, ¿no? Y de hecho esto debería ser una alianza como para poder tener una matriz energética que no sea solamente dependiente del sol o del viento como principales recursos, sino también de energía nuclear. Pero bueno, y otra aplicación que también está siendo muy incentivada es la fusión nuclear, ¿no? Esta tecnología que todavía no es una realidad comercial, pero supuestamente estamos cada vez más cerca de esto. Sobre eso también podríamos conversar más adelante, pero como les decía, esto es un pantallazo solamente y una generalización de lo que son las aplicaciones. Y si alguien decide eh, continuar una carrera sobre esto, o si ya tiene una formación previa o está orientada en este sentido, puede echar mano de un sinfín de posibilidades, ¿no? Son muchísimas. Pero bueno, entonces, continuando con eso, ¿qué se necesita para tener una formación en esta área? Bueno, uno dirá, si yo estoy, por ejemplo, en colegio, apenas he salido, o estoy en la universidad, me interesa el área, parece una cosa importante de hacer, además que me gusta conocer sobre la física nuclear, la física atómica, y cuánto tiempo me tomará formarme en esta área, ¿no? Hasta tener realmente un conocimiento que me permita trabajar o aplicar mi conocimiento en algún lugar. Pues bien, es muy diverso, puede variar mucho bueno, entre varios años, entre una y otra especialización, pero lo que se necesita básicamente es física y matemática fundamental. Obviamente esto no es una cosa sencilla de aprender, de tener como conocimiento, y no es una cosa rápida, ¿no? Fácilmente podríamos dedicarle un par de años, si es que no es más, a tener este conocimiento, ¿no? Y después de eso está un tema o un tópico bastante especializado, que es la física nuclear y la mecánica cuántica, que seguramente serán base para cualquier aplicación. Entonces, estas dos esferas son el conocimiento fundamental que uno tiene que tener para poder especializarse en un área nuclear, ¿no? Y finalmente, dependiendo de la especialización, tendremos que aprender otros tópicos, ¿no? Que pueden ser muy variados. No sé, si uno piensa en física, qué sé yo, física médica, que es creo lo más cercano que podamos tener ahora como una aplicación médica, de formación para físicos o para los médicos que sean un físico nuclear, un radioterapeuta, ¿no? Entonces, igual necesitan los conocimientos de física y matemáticas y además de física nuclear, ¿no? Y los otros tópicos serán los complementos para poder aplicar, ¿no? Para tener la aplicación de esta tecnología en diferentes áreas, ¿no? Como la medicina, la industria y tal, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los llamados a hacer esta formación? Obviamente, tenemos las universidades como punta de lanza, porque son en esos lugares donde podemos aprender este conocimiento de manera formal, ¿no? Sin mencionar todavía los cursos cortos, como los que ha estado promoviendo el Club de Física, que me parecen una maravilla para poder difundir esto y realmente entusiasmar a más gente, ¿no? Entonces, de manera formal, las universidades tienen que ofrecer cursos sobre esto, apoyadas en quiénes, en empresas públicas, en nuestro caso, o por lo menos localmente, las universidades serían las universidades públicas, porque esto o al tener una cierta apariencia de que no es muy comercial, no lo vamos a encontrar en una universidad privada, ¿no? De lejos que no hay en las universidades privadas. Y las universidades, las empresas públicas serían unas empresas como el ejemplo de la ADE, podríamos tomar, ¿no? Entonces, tendríamos que tener una colaboración con ellos para poder fomentar la formación, ¿no? Y luego están las empresas privadas. Otra vez hago referencia a la empresa de la que es representante Cristian, que es Nostertec, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas, juntamente con otras, podrían realmente crear una estructura de formación para el área nuclear, ¿no? Tan diversa como es, ¿no? La AVEN tiene la capacidad de tener
diferentes tipos de aplicaciones, pero no solamente esas, ¿no? Como les decía, INAMEN, por ejemplo, tiene más de 60 años y es una de las, creo yo que es la institución pública más antigua que hace uso de la tecnología nuclear, ¿no? Después de eso hay muchas otras con las que igual se puede crear alianza, ¿no? Para poder tener una formación especializada según la institución con la que se haga el convenio. Dentro de las universidades, ya hablando un poco más localmente, tenemos estas 4 universidades que ofrecen una formación, pero no una formación de físico nuclear, ¿no? O de ingeniero nuclear, algo ya especializado, sino lo que ofrecen estas 4 universidades, que son la UPEA, la UMSA, la Tomás Frías y la San Simón, son una formación en física. Por el momento, y creo que todavía falta mucho para que tengamos una especialización fuera de la UPEA, en el área nuclear, ¿no? La UPEA en su programa de licenciatura por lo menos ofrece una especialidad en física médica, ¿no? Entonces, los últimos cursos a partir del séptimo semestre, la formación se orienta mucho más al área nuclear, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista físico, sino ya médico y de interacción con la materia biológica y otras cosas más así, ¿no? Instrumentación, equipos y otras cosas que son especialidad de esa disciplina. Pero bueno, las otras 3 no ofrecen una formación todavía. Entonces, lo que localmente quedaría es formarse en física o ingeniería también, o bueno, y también en medicina podría ser, ¿no? Algo de lo más cercano, y luego hacer una especialización, pero fuera, ¿no? Fuera, obviamente, las posibilidades son muchas, podríamos pasarnos días, creo, hablando de todas las instituciones que pueden acoger para tener una formación, ya sea en maestría, doctorado o especialización, además de otros institutos que solamente se dedican a la formación. Y bueno, hay mucho, mucho, mucho donde uno puede acudir si realmente quiere aprender esto, pero teniendo previamente una formación en estas áreas que les decía, ¿no? De ciencias, creo que no solamente física, también podría ser química y hasta matemáticas, creo que podría entrar o incluso biología, bueno, digamos ya todas las ciencias básicas, ¿no? Las puras. Y después de eso recién poder optar por un programa de formación como una maestría y a continuación un doctorado, ¿no? Pero aquí localmente por lo menos tenemos solamente estas 4 opciones para formarnos básicamente. Si hablamos de ingeniería y medicina, ahí nuestro universo crece más, ¿no? Casi todas las universidades, si es que no son todas, tienen esas opciones. Bueno, luego, quería también mostrarles nuestro país, cuánto ofrece para alguien que quiera especializarse en esta área, ¿no? ¿Cuántos son los cursos de formación que yo tenga conocimiento? Puede ser que esta lista no esté completa, pero que nuestro país haya ofrecido recientemente o que esté ofertando, ¿no? Entonces, hemos hablado de licenciatura, ¿no? No sé si llegan a ver, pero la licenciatura, no en una especialidad de física nuclear o algo orientado directamente a esto, sino de forma genérica, tenemos 4 universidades, ¿no? Hablando de la carrera de física. Ya son muchas más si metemos en el mismo saco a ingeniería y medicina, ¿no? Luego tenemos actualmente 2 programas de diplomado, pero como verán, al saltar ese paso de la licenciatura al diplomado, las posibilidades se abren porque uno ya empieza a especializarse. Y como les había mostrado anteriormente, las oportunidades son muchas, ¿no? Las áreas justamente de especialización son muy diversas. Entonces, ahora, hasta donde yo sé, existen 2 programas de diplomado que están funcionando y antiguamente, los años pasados, desde el 2017, la Universidad Mayor de San Andrés eh, ofertó durante, uno creo que fue el 2019 o 2018 y otro el 2019 o 20, creo, 2 diplomados, y esos diplomados eran en aplicaciones pacíficas de las radiaciones ionizantes, ¿no? Algo también un poco genérico, no muy especializado, y la idea era mostrar todas las opciones que existían y con un cierto formalismo, ¿no? Entonces el diplomado también tiene ese objetivo, ¿no? Que no sea muy especializado, un curso corto, pero que te dé un pantallazo de actualización sobre todo. Luego tenemos las especializaciones. Y bueno, en esas especializaciones en el área nuclear, por lo menos en la actualidad, ninguna universidad tiene una oferta. No hay. Estoy hablando de universidades locales, ¿no? Estos cursos de especialización, si el diplomado dura
6 meses. Las especializaciones son un intermedio entre la licenciatura y la maestría, entonces las especializaciones duran un año, más o menos, ¿no? Y son un poco más largas, el trabajo final que se presenta es un poco más completo que en el diplomado, pero no tanto como en una maestría, ¿no? El siguiente son las maestrías. Cero programas de maestría también. No hay programas de maestría, que yo sepa, ¿no? Puede estar equivocado. No, gracias. Nicolás dice, aquí en Colombia estamos igual, la oferta es casi nula. Sí, muchas gracias, Nicolás. No hay entonces esto de maestrías, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos tener acceso a otras. Como les digo, ya teniendo una licenciatura, uno puede optar por varias instituciones de renombre y la Argentina, como sabrán, es, bueno, no sé si lo saben todos, si lo saben todos, pero la Argentina tiene una tradición muy larga sobre tecnología nuclear, aplicaciones de tecnología nuclear. Entonces tiene una escuela muy famosa, que es la escuela del Balseiro, ¿no? Y además otras universidades ya como en otros ámbitos, como la FUESNE, por ejemplo, en Tucumán sé que también tienen una especialidad en física médica o física o medicina nuclear, ¿no? Otras cosas así también en Buenos Aires, entonces es mucho más completo, ¿no? La UBA también, muchas gracias, sí. Luego, hablemos de los doctorados. Doctorados también cero. No es de sorprenderse, ¿no? Y apenas existen 2 diplomados en protección radiológica, entonces los otros niveles van disminuyendo drásticamente, ¿no? Uno pensaría, pero ¿por qué? Si hay tantas aplicaciones, si hay una gama tan diversa de las posibilidades que uno puede hacer de estos usos de radiación, pues no, yo tampoco podría responder la pregunta. Es una cosa muy compleja porque no solamente tiene que ver con el interés de las personas de poder hacer un curso de estos, ¿no? Sino que tiene que ver con las universidades que vean como una línea que se puede abrir en cuanto a investigación, enseñanza y oferta también. Las universidades pueden hacer ofertas de servicios, pero que vaya más allá de unos cursos cortos, ¿no? Y otra es las posibilidades de infraestructura que estas tienen. Entonces, muchas no tienen infraestructura y la mayoría de lo que hacen es tener clases teóricas, ¿no? Creo que es una de las razones, puedo estar equivocado, en que los cursos que son de, de áreas que no necesiten un laboratorio, ¿no? Un laboratorio no solamente de computación, sino un laboratorio de enseñanza que tenga equipos, eso es muy, pero muy costoso primero de adquirir y luego de mantener. Mucho más caro es mantener que comprar los equipos, ¿no? Que no solamente hay que pensar en el mantenimiento económico, sino en el mantenimiento que viene del personal que va a hacer eso. Entonces, el personal no puede ser cualquiera, tiene que ser capacitado y un montón de cosas que hacen a una parte práctica del laboratorio, ¿no? Y creo que es una de las principales limitaciones también, ¿no? Entre muchas otras, como les digo. Pero bueno, entonces en Bolivia tenemos este panorama. No se desaliente todavía porque, como les decía, una vez que uno tiene una formación, puede optar para estudiar fuera, pero por lo menos en la carrera de física estamos haciendo un intento para que esto cambie, ¿no? No saltar directamente a algo muy grande como tal vez un programa doctoral, pero vamos por un camino que está direccionado a alguna especialización que sí es una necesidad nacional, ¿no? Les voy a comentar un poco más adelante. Bueno, este es uno de los programas de diplomado del que les comentaba. Actualmente hay dos, como les decía, este de la carrera de física y el otro de la carrera, bueno, de la carrera de física de la UNSA y el otro de la Universidad de San Simón, ¿no? Entonces, eh, sí, ya, gracias. Muchas gracias. Luego voy a leer con cuidado el mensaje. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, entonces, este diplomado en protección radiológica es respuesta a una necesidad que viene desde hace muchos años, ¿no? Porque el uso de las radiaciones ionizantes tiene que pasar por un licenciamiento. Entonces, la gente que trabaja en esto, que hace uso, yo creo que en todos los países del mundo, habrá algunas excepciones, necesita una licencia. Primero para ser operador de lo más básico, ¿no? Una licencia individual, y luego, según la instalación, se necesitará una licencia de alguien que sea un supervisor, ¿no? Y tienen esas diferentes categorías. Pero bueno, entonces la respuesta a esa necesidad, no solamente de obtención de la licencia, porque esto no, pasar este diplomado
no garantiza que alguien pueda optar o adquirir una licencia, sino que las licencias la otorga la autoridad reguladora, como se les mostrado más antes, ¿no? Esa otra entidad que se encarga de la regulación. Pero por lo menos esto responde ya a una necesidad de aprendizaje formal, ¿no? Porque un diplomado ya es una formalidad, no es un curso corto, no es un taller, sino uno obtiene un diploma al pasar cursos y hacer un trabajo final, ¿no? Entonces, esto es una formalidad en la educación. Pero bueno, entonces, este diplomado nuestro, que ahora está en curso, tiene el apoyo justamente del Club de Física Nuclear, el INAMEN, la empresa Nostertec y finalmente la Sociedad Boliviana de Física, ¿no? Bueno, rápidamente hablar sobre esto. Miren que el objetivo, como les decía, era tener un curso formativo que tenga base sobre recomendaciones internacionales y que responda a una necesidad nacional, yo diría urgente, ¿no? Tiene una duración de 6 meses, vean que ya es formal, 5 módulos más una monografía, entonces esto ya está estructurado, ¿no? Para hacer un curso formal. El contenido de este, como verán, también tiene que ver con la particularidad de este diplomado, ¿no? Porque diplomados se pueden abrir un sinfín, dependiendo de lo que uno vea como posible mercado, como, como un público al que se pueda vender este servicio, entonces puede variar básicamente en todo lo que quiera, ¿no? Puede armarlo a medida del público que vaya a comprar el servicio, ¿no? Y en cambio, sigue una estructura, un lineamiento de organismos internacionales y recomendaciones de otras instituciones locales, ¿no? Porque uno, bajo estas condiciones, cuando uno habla de radiaciones ionizantes, no puede ofrecer cualquier tipo de curso, ¿no? Sobre todo si hablamos ya de un título como protección radiológica, ¿no? Entonces, la estructura de los módulos son básicamente los que uno podría encontrar en casi cualquier programa de diplomado, ¿no? De protección radiológica, obviamente, ¿no? Son estos 5 módulos que tienen los primeros 2 son teóricos, los otros 3 tienen que ver ya con la reglamentación y la aplicación de las normas de seguridad y una característica que se llama cultura de la seguridad, que pienso yo, por lo menos a mi juicio, es un poco más del área industrial, ¿no? Cuando uno hace aplicaciones industriales, tiene que tener una cultura de la seguridad, pero en este caso tiene una particularidad porque se hace referencia a las radiaciones ionizantes, ¿no? Y luego estos otros 2 marcos internacionales en el módulo 4 y 5 que tienen que ver con ya la operatividad y la protección radiológica en sistema internacional, ¿no? Además, este curso que nosotros estamos dando incluye, además de las sesiones teóricas, obviamente, unas sesiones prácticas, porque, como verán, no es suficiente tener una pizarra enfrente para hacer o para comprender a cabalidad estos fenómenos. Uno necesita evidenciarlos, como en muchas cosas de la física, ¿no? Necesitamos tener una verificación de esto, ¿no? Y eso lo hacemos en unas sesiones prácticas y también visitas guiadas a instituciones, principalmente médicas, por los objetivos de este diplomado, ¿no? Además de otros seminarios. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos encontrado son estas pequeñas estadísticas que he querido compartirles, ¿no? Tenemos 33 matriculados, que para un diplomado es un número bastante aceptable. Y creo que más allá de eso, lo importante es ver aquí los grados académicos de la gente que está precisando tener un curso de estos, ¿no? Entonces tenemos un número mucho mayor en licenciaturas, tenemos participantes de doctorado, gente que ya ha hecho otros diplomados, tenemos también un par de estudiantes, maestría, otro número importante de gente que ya tiene maestría y también especialidades médicas. Y más allá de eso, la siguiente lámina muestra justamente un porcentaje por área de formación. Lo que como organización del programa de diplomado teníamos nosotros, la idea que teníamos nosotros era que esto iba a llegar a personas que son del área industrial, ¿no? Como la mayoría. Uno pensaría, ¿dónde se utiliza la radiación aquí en Bolivia, ¿no? ¿Quiénes son los mayores usuarios de esta radiación? Y bueno, como somos un país minero por excelencia, y además un país gasífero, ¿no? Como segundo recurso natural. Entonces uno pensaría que con las diversas aplicaciones que existen de esto en estas áreas, la mayoría de los interesados o interesadas deberían ser del área también industrial, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que el área médica es preponderante. Hay mucha gente que trabaja en esta área y que estaba buscando hacer un curso de este tipo en protección radiológica. Entonces eso nos hizo notar varios aspectos para poder planificar los siguientes cursos también de formación y otros cursos cortos que puedan responder a esta necesidad nacional, ¿no? Solamente como anécdota les menciono que
este curso ni siquiera ha sido publicitado de forma abierta, ¿no? Lo hemos empezado a compartir por redes y el interés ha sido grande, aterrizando al final con un número como el que les decía, ¿no? De 33 inscritos. Pero bueno, la mayoría de ellos son del área médica, ¿no? Imagenólogos, médicos cirujanos, algunos otros con especialidad médica, pero ahí van, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en esto, haciendo servicios en la salud, ¿no? Parece que fuera uno de los pilares importantes de las aplicaciones, por lo menos de este lado del país. Si nos fuéramos ya más al oriente, de repente las aplicaciones se balancean de forma equilibrada entre aplicaciones industriales, ¿no? Y hay aplicaciones médicas, obviamente. Pero bueno, eso. Eh, Aquí algunas actividades que hemos realizado, las visitas, una visita que tuvimos al Hospital de Clínicas y también muestro una imagen de las clases prácticas que tenemos en el laboratorio en la carrera de física de la UNSA. Y bueno, algunas de los beneficios que ha resultado como institución para nosotros haber consolidado este programa de diplomado ha sido con, primero, convenios y luego coordinaciones con instituciones que no teníamos alianza, ¿no? Hasta hace poco tiempo, ¿no? Y también contactos con especialistas extranjeros de instituciones, como les decía, de renombre, lo que nos da pie a poder conseguir convenios con estas instituciones, formar alianzas para ofrecer unos cursos de mejor calidad cada vez y tal vez orientados a otras áreas que todavía no teníamos en mente, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos y los beneficios, como les digo, colaterales, resultan muy, muy útiles para tener una planificación a largo plazo, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo. Esta es una fotografía de los participantes actuales de este diplomado y eso, creo que fue mucho más corto de lo que pensé. Espero que, como les decía, esto refleje un poco de dónde podrían ustedes orientarse y cuál es la realidad más o menos actual en cuanto a formación que pueden encontrar en oferta en el mercado en las diferentes universidades o instituciones. Ahora sí. Gracias, Ronald, por la exposición y contarnos un poquito más sobre cómo se puede formar o cómo es la formación en Bolivia, los aspectos que se debe tomar en cuenta. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo que quiera preguntarle a Ronald, es un buen momento ahora. Ah, sí, quería, creo que al principio no la había mencionado, pero ¿de dónde sale toda esta idea mía? Es que yo vengo trabajando en la educación desde básicamente ya 10 años y en el área nuclear también en cuanto a investigación y educación, en formación en pregrado y a veces en posgrado, en los últimos, qué sé yo, tal vez unos 5 años más o menos, ¿no? Entonces, por eso es que tengo más o menos una idea, obviamente no conozco todo, pero más o menos una idea de lo que se necesita y hacia dónde uno localmente se puede dirigir o internacionalmente en lo más cercano que uno puede encontrar, ¿no? ¿Ok? Es de ahí de donde nace mi experiencia. Genial, gracias por poner la foto en que casi justo no llego a la foto, que parece que hay un fantasma atrás de allá. Sí, aquí Pero está. yo estoy a la mitad. Sí, Ok, ya entonces, dicen las preguntas. ¿Alguna situación que afectara la cantidad de preinscritos y los inscritos para tomar en cuenta, tal vez la diferencia de materias de medicina y física? mm, lo que pasa es que por mi experiencia también no es algo que esté cuantificado, ¿no? Así de forma genérica, pero al principio que uno ofrece un servicio novedoso, hay mucha gente que se interesa, ¿no? Por la novedad. Pero ya cuando se aterriza en los requisitos, se aterriza en la parte económica y en la necesidad temporal que van a tener que dedicarle, entonces esos entusiasmos empiezan a disminuir, ¿no? Y una manera clara es eso de la disminución. Uno siempre espera que realmente, de hecho, han sido un poco más, alrededor del 30%, ¿no? Llegó a la etapa final. Pero yo esperaba que sea menos de eso, ¿no? Estábamos esperando un número entre 20 más o menos, ¿no? Pero superó nuestras expectativas. No Además habiendo, que ha habido varios temas burocráticos por ser la primera versión, ¿no? Que hemos sí. realmente, no sé cómo se ha logrado, pero se logra. Sí. Dice Paola, disculpe una pregunta.
Un diplomado solo puede realizarse después de la licenciatura, ¿no? No, no. Para serles franco, la universidad es muy permisiva en cuanto a los requisitos para la inscripción al diplomado. Entonces, eh, no hay una, bueno, hay una, hay un requisito que dice que tiene que tener uno, por lo menos, un técnico superior, ¿no? Para poder inscribirse. Pero hay una cláusula en letra un poco más chica que dice que en condiciones especiales los estudiantes todavía pueden inscribirse, siempre y cuando puedan entregar su título de graduación, de pregrado, o sea, de licenciatura, antes de que reciban su título del diplomado. Entonces, con esa cláusula en letra chica juegan muchos diplomados, ¿no? Porque permiten la inscripción y luego cuando uno termina el curso, te guardan el título hasta que entregues tu título en provisión nacional o por lo menos el académico de licenciatura, ¿no? Entonces, ¿es un requisito? Sí y no. Entonces, pongámoslo así. Una consulta, entonces, eso de las maestrías o doctorados que ofrece la Facultad de Ciencias Puras, ¿a qué área se aboca? Ya, es una pregunta interesante, ¿no? Como hemos visto, tenemos cero opciones en el área nuclear. No importa la carrera, ¿no? Porque uno esperaría que si no es física, tal vez química o ingeniería puedan ofrecer un curso de maestría, ¿no? Pero no las hay. Y los cursos de maestría, por lo menos en la carrera de física, son en física general. La física, es decir, uno hace un curso de formación y solamente se especializa en la parte de las áreas de las materias electivas, que ahora mismo no recuerdo cuántos son, y en el trabajo de grado, ¿no? En la tesis. Esos son los dos elementos que hacen una especialización dentro del programa de doctorado de la carrera de física, que dicho sea de paso es gratuito, ¿no? Obviamente tiene un examen para ingreso y uno tiene que cursar primero la maestría y luego el doctorado y solamente en caso excepcional uno puede pasar directo a doctorado, pero creo que ya no hay ese caso excepcional. En el caso de las otras, por ejemplo, en química, creo que también tienen un grado terminal que es gratuito, pero en ingeniería creo que no. En ingeniería no hay. Y como les decía, no hay en el área nuclear. Genial. Dice, ¿qué aplicaciones nucleares en la industria hay en el Oriente? Me generó curiosidad cuando lo mencionó. Eh, lo que pasa es que como hay mucha, bueno, dentro de las aplicaciones, creo que la mayoría puede ser de prospección de suelos, porque imagínense que queremos saber algo y que está bajo tierra, ¿no? Entonces hay unas técnicas que sin tener que hacer o perforar un hoyo y sacar una muestra de tierra, uno puede emplear un radioisótopo que emita una señal. Por ejemplo, queremos estudiar, qué sé yo, el ciclo o del agua, las recargas de algunos bofedales que tenemos de este lado y también en el oriente hay ríos subterráneos. Entonces, lo que se hace para saber de dónde se alimentan estas fuentes de agua, una de las técnicas es utilizar unos isótopos que se puedan rastrear, ¿no? Es como ponerle una luciérnaga a un lugar donde no podemos tener acceso y hacemos el seguimiento de la luciérnaga. Es básicamente el mismo proceso que se utiliza en las aplicaciones médicas, ¿no? En vez de cortarnos y que el médico vea ahí adentro qué es lo que tenemos malo, lo que nos hacen es insertarnos con una pequeña cantidad de un isótopo radioactivo y este emite una radiación que se puede interpretar, ¿no? Es muy similar la técnica. Las otras son en la agricultura, por ejemplo, eh, como Santa Cruz es un lugar con mucha agricultura, me imagino yo, no estoy tan seguro de esto, y que se pueden usar de alternativas a pesticidas o control de plagas, ¿no? Hay una técnica ya aprobada hace muchos años y creo que les van a comentar sobre eso hoy día, que es la técnica del insecto estéril. Entonces, esta técnica del insecto estéril, para no extenderme mucho, hace, uno cría muchos de los mosquitos que son perjudiciales o de las moscas de las frutas, las cría en condiciones de laboratorio, las irradia a los machos, primero hay que separar los machos de las hembras, los irradia y los deja estériles, ¿no? Entonces, en los mosquitos, lo que pasa es que el macho solamente copula, bueno, el macho puede copular muchas veces, pero la hembra solamente copula una, ¿no? Entonces, estos
machos que están esterilizados se los libera en un ambiente esperando que copulen con unas hembras, ¿no? De tal forma que al copular no haya una progenie, no haya una reproducción, y de esa manera se mantenga controlada una plaga, ¿no? Lo mismo pasa con la mosca de la fruta, ¿no? Y esta es una técnica, como les digo, ya usada hace mucho tiempo, ¿no? Otra cosa en la agricultura, por ejemplo, es el estudio de la absorción que se tiene del nitrógeno del suelo, ¿no? Para poder tener mayor rendimiento de los cultivos, uno puede hacer un estudio de seguimiento justamente de esta absorción que tienen las plantas, ¿no? Cuánto de esto consume y como, no sé si lo saben, pero el nitrógeno es un elemento vital para poder tener cosechas más abundantes y eso nos remonta mucho más atrás, todavía en la historia, antes de que se utilicen técnicas nucleares para averiguar esto, para poder fertilizar los suelos y que nuestra comida sea tan abundante y ahora podamos alimentar casi a 9.000 millones de personas, se utiliza de forma artificial, ¿no? Utilizamos abono artificial para poder generar mayores cultivos, ¿no? Que los rendimientos sean más altos. Pero bueno, por ahí van muchas de las aplicaciones, esas serían algunas. Nos dice, ¿qué libros o autores recomendaría para empezar a aprender sobre física atómica y nuclear? Uy, esa es buena pregunta. Mucho del material está en inglés, ¿no? Muchas de la bibliografía que ya es de un nivel avanzado está en inglés. Para niveles básicos, yo recomendaría libros también universitarios, porque creo que el material más bajo es solamente una aproximación, ¿no? Una descripción tal vez de lo que sean los procesos físicos. Pero ya en libros universitarios de primeros semestres, como los que se utilizan casi siempre, no sé si, sí, son de recomendación general, creo. Por ejemplo, el Sir Semansky, el Resnick, el Serway, son los libros básicos que se utilizan en la carrera de física y en ingenierías también se utilizan. Eh, del mismo nivel hay otros que es, por ejemplo, Jankoli y no recuerdo este otro de física teórica, pero bueno, con esos uno ya podría empezar a interiorizarse, pero otra vez, para poder entender eso uno necesita tener un conocimiento previo, ¿no? No puede llegar sin saber nada y esperar entender un curso de física, o por lo menos, sí, de física nuclear a un nivel básico. Necesitamos saber de física fundamental, es decir, de la mecánica, y de matemáticas que no son tan básicas, ¿no? Porque necesitamos hasta cálculo uno, digamos, ¿no? Con cálculo uno ya nos defendemos para poder entender. Y eso sería como básico. Ya después de eso variará mucho, o por lo menos habrá más opciones cuando uno habla de unas aplicaciones médicas o de unas aplicaciones energéticas y cosas así, ¿no? Hay una diversidad en ese punto. Pero para los básicos, por lo menos esos tres. Súper, gracias. Una pregunta más, te molestaremos, por favor. Perdón, un comentario más Claro, antes de claro. eso, antes de pasar, es que quiero recalcar la iniciativa que ha tenido el Club de Física Nuclear al poder instaurar un curso introductorio de física nuclear, ¿no? Eso lo hemos llevado a cabo este año. ¿En qué mes fue, Brian? En julio, ¿no? Agosto, sí, finales de julio. En finales de julio. Ok, entonces ese curso es un curso súper ligero, ¿no? No es tan profundo y da las nociones y la idea es que con el Club de Física Nuclear eso sea algo recurrente. Entonces, para las personas que no han podido tener la oportunidad de pasar ese curso, esperamos que por lo menos hacerlo cada año, pero dependiendo del número de interés, tal vez tengamos que reducir a cada 6 meses, ¿no? Un curso introductorio que, como verán, se puede dictar de forma virtual, abierta, pero sería todo de pizarra, ¿no? Esa es la limitante. Pero eso podría ser un inicio para poder entender. Otra vez con las recomendaciones de que para ese curso también se necesita saber de física básica y matemática básica. Ok, ahora sí vamos a la última. Súper. Dice Adam, Elmer Adam. ¿Cuándo se abrirá un curso de diplomado o especialización de física médica? ¿Algún número o página de contacto para biomédicos? Gracias por la pregunta. Ese es uno de nuestros anhelos como organización del diplomado, que podamos saltar a un curso de maestría. Y estamos trabajando en ello, solamente que, como les había explicado, la infraestructura que tenemos en la universidad no es suficiente, entonces hay que pensar en alianzas no solamente nacionales, sino internacionales. Y eso lleva un tiempo.
Lleva un tiempo que fácilmente pueden pasar un par de años hasta establecer estos convenios y poder conseguir los recursos para generar este movimiento de las personas, ¿no? Porque la idea es que, aunque tengamos aquí en Bolivia la costumbre siempre de pagar por un programa de posgrado, este otro necesita una dedicación exclusiva, ¿no? Uno no puede esperar que los estudiantes trabajen 8 horas y luego estudien 4 horas al nivel que otro haga en dedicación completa, ¿no? Entonces, por eso es que hay que establecer un curso que pueda ser financiado por alguna organización internacional, por lo menos parcialmente, ¿no? Para paliar esta dedicación que se pretende que tengan, y luego la movilidad de los participantes a otras instituciones donde puedan complementar la parte hospitalaria, ¿no? Porque, por ejemplo, para tener una maestría en física médica, uno hace 2 años de cursos y luego tiene que hacer unas prácticas hospitalarias. Sin las prácticas hospitalarias, el ministerio no deja que la gente ejerza, ¿no? Eso es una realidad, entonces de eso no se salva a nadie. Cuando uno quiere ir a trabajar en el área médica, necesita un año de pasantías o de estas prácticas hospitalarias. Y como en Bolivia todavía no tenemos las condiciones para que eso se haga, la idea es que establezcamos justamente estos acuerdos con otras instituciones de fuera para desplazar a la gente y pueda hacer esa práctica hospitalaria y eso por lo menos eso sea algo de pago, ¿no? Entonces, verán la escala del curso a la que pretendemos saltar, de un curso de diplomado que solamente es 6 meses, que es autofinanciado y que hacemos prácticas bastante modestas, la diría yo, a uno que ya tenga un nivel de maestría con un grado académico mucho más alto, ¿no? Entonces, ese paso es grande y necesitará el tiempo prudente para ello. Entonces, por ahora, yo diría que lo que podemos ofrecer es una segunda versión del diplomado, que va a ser anunciada en nuestra página web. Tal vez tú, Brian, puedas pasarles la página web. Es Diplomados FIUMSA, creo, ¿no? Sí, tal vez tú, Brian, les puedas pasar luego. Sí, claro. Ok, y ahí vamos a anunciar la siguiente versión, ¿no? Todavía, como les decía, estamos en ejecución de la primera y esta va a terminar en enero. Entonces, después de eso podríamos planificar la segunda en cuanto cerremos administrativamente, que como sabrán o pensarán también, va a tomar su tiempito. Ok, no sé si hay alguna otra más para cerrar. Hay Sí, varias, ¿no? aquí hay una que quisiera responder, que Claro. dice, ¿hay la posibilidad de aceptar pasantes o voluntarios para ver de cerca estos programas? Mm, dentro del programa del diplomado, no tenemos contemplada esa idea, pero podría resultar algo interesante, tal vez algo para la organización podría ser, ¿no? Porque como carrera, siempre, bueno, como organización siempre se necesita ayuda y ahora tenemos la ayuda del Club de Física Nuclear. Pero si pretendemos hacer una siguiente versión, tal vez ahí sí necesitemos algo de voluntarios o pasantes, ¿no? Y bueno, no tanto pasantes, creo que sería una colaboración en la logística lo que más se necesita. Y para la segunda versión, entonces podríamos sacar una convocatoria, ¿no? Súper. Y tal vez complementando eso, les animamos a que se involucren a todo lo del Club de Física Nuclear, ¿no? Estamos muy involucrados en esto del diplomado, incluso en las asambleas tratando de que se abra la maestría de física médica. Hemos visitado el Centro de Medicina y Radioterapia del Alto, hemos visitado el Centro de Radioterapia del doctor Edward, que no me acuerdo, del Hospital de Clínica. Clínicas. Entonces, les animamos a que se involucren mucho con el club y ustedes también van a poder estar involucrados, ¿no? En todo lo que está pasando y esperamos que en lo que está pasando en Bolivia respecto a física nuclear, física médica, ¿no? Que es muy amplio también y se necesita mucha ayuda y mucho Ujú. más trabajo, ¿no? Entonces, Sí. muchas gracias, Ronald, por tu visita. Ha sido un gusto escuchar todo sobre la formación. Entonces, seguramente nos estaremos viendo en otras instancias, en otras ponencias también. Y tal vez unas últimas palabras para ya despedirnos. Ok, gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta que hacía al inicio, ¿no? Si me dedico a esto, si decido dedicarle mi tiempo por algunos años, ¿será que pone un plato de comida en mi mesa al final? Y la respuesta es sí,
hay una gran demanda de personal calificado en esta área. Ustedes no se imaginan la escasez de personal calificado en el área nuclear. Solamente en el área médica tenemos ahora mismo una demanda que no se puede cumplir. Hay muchos aceleradores siendo instalados, hay convocatorias para poder ocupar cargos de físicos médicos que no se llenan porque no tenemos la gente, la suficiente gente capacitada en esas áreas. No solamente aquí en Bolivia, sino en muchos países de la región, y creo que este es un fenómeno mundial, solamente hablando de física médica, sin hablar de otros proyectos como habrán visto la convocatoria, tal vez han enterado de la convocatoria del AVEN con estas becas para el reactor. Esta es una convocatoria para 53 personas. Y yo sinceramente creo que de la gente que conozco de física, nadie se va a presentar. Entonces hay 53 vacantes de físicos ahí que pueden ser ocupadas también por ingenieros y otras áreas, ¿no? Del conocimiento, pero la demanda de la necesidad es grande. Entonces sí, hay un gran espacio de trabajo en cuanto a aplicación, orientación luego en la parte profesional, tal vez académica, también hay enseñanza, se abren muchas puertas, ¿no? Hay mucha necesidad, como les digo. Y bueno, muchas gracias, Brian, por la invitación, a todo el mundo por haber asistido. Espero que esta charla, que no ha sido tan académica, les haya servido y abierto los ojos más o menos la dirección en la que vamos como institución. Hablo, creo que la dirección del área nuclear en la carrera de física de la UNSA, ¿no? Y tal vez algunos pantallazos de las otras instituciones que les he dado. Pero bueno, entonces, mucho gusto. Si tienen alguna consulta, la pueden dejar con Brian luego para contactar y no se olviden de siempre estar en contacto con el Club de Física para tener acceso a estos cursos que les decía de introducción a la física nuclear. ¿Sí? Muchas Gracias, gracias. gracias, Ronald. Hasta la próxima. Entonces, con esto hemos concluido la ponencia de Ronald. Nuestra